La guerra se hace en 1260 años, fue una de las peores guerras que tuvo el cristianismo. Pero luego la guerra se enfoca exactamente con un pequeño grupo. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué más dice ahí? Y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto. ¿Y quién es ese remanente? Son características que ya entendemos nosotros, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros entendemos bien que toda esa guerra tiene un proceso, pero ¿saben una cosa? Nunca ha sido fácil la guerra contra el enemigo, ¿no? Nunca ha sido fácil. Pero la guerra ahora es la peor. Es la peor guerra. Yo quiero decirlo antes, ¿sí? Todo ya tiene un patrón. Si entendemos, Satanás, el mal tiene la historia, por ejemplo, que ya son una fotografía de lo que va a pasar ahora. O sea, no podemos ser engañados. Si nosotros estudiamos bien la Biblia y la profecía, no podemos ser engañados. Quizá nos sorprendan cómo están, pero Satanás lo que va a hacer ahora, ya está haciendo ahora, ya lo hizo en el pasado. Solamente que ahora hay algo muy importante. Todo lo de los 6000 años nos va a juntar en este pedacito de tiempo. Y eso es lo más difícil. Porque nos va a tocar la presión más fuerte de la historia. La iglesia remanente de la cual estamos hablando, según Apocalipsis 12:17, sus características es que es perseguida. ¿Sí? El dragón se fue a hacer guerra con ese resto. El resto significa que son pocos en los últimos días, como fueron pocos en el tiempo de Noé. Y siempre han sido pocos. El remanente significa poco. Siempre es un pequeño grupo. También otra característica es que guarda los mandamientos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No solo 8 o 9, todos los mandamientos. Y otra de las características, el cuarto punto de la iglesia remanente, es que tiene el espíritu de la profecía. Y acepta, esas son sus enseñanzas y esas son las bases y el fundamento de la iglesia remanente. Bien, la guerra específicamente, ¿qué es lo que ataca a Satanás? ¿Qué es lo que ataca? Los mandamientos de Dios. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen, este es el punto, los mandamientos de Dios. Ese fue el punto en el cielo también. ¿Por qué los mandamientos? Porque tiene que ver con el carácter de Dios y el carácter de Dios es amor. Y lo que Satanás está destruyendo es que la gente sepa que no es amor. Y entonces Dios tiene un grupo especial que le representa, que refleja su carácter, que guarda sus mandamientos y que son fieles a su testimonio. Entonces, tenemos que ser realistas aquí. Los que somos adventistas del séptimo día tenemos que entender que estamos en el ojo del huracán, que la guerra se va a enfatizar aquí con nosotros. Ahora, yo no me voy a adelantar, pero sí quiero decirles, ustedes saben muy bien que hay muchos grupos independientes, muchos grupos independientes. Y hay grupos buenos y grupos malos. Pero específicamente hay una corporación que es representativa desde 1844. Pero curiosamente las cosas se han ido moviendo de tal manera que ahora a quienes se están persiguiendo son los grupos, no a una corporación. No sé si ustedes se den cuenta acerca de eso, ¿no? Repítalo. Sí. Lo que están persiguiendo son los grupos, A los grupos, sí. Bueno, dentro de los que esos grupos, los que están persiguiendo son los que tratan los que se han salido por una u otra razón de las iglesias en descontento por la apostasía que han descubierto dentro de las iglesias. Y estos que tratan de vivir conforme a la ley de Dios o a lo que manda o quieren pertenecer al remanente, a su vez, estos son los que son perseguidos. Sí. Ahora, ¿por quiénes son perseguidos? Muy buena pregunta. Es muy interesante eso. La persecución viene de Roma. Nosotros sabemos bien que la historia revela Babilonia, Roma, las potencias principales que han perseguido al pueblo de Dios. Sí, sí. Pero
la imagen de la persecución o la estrategia ha cambiado. Y podemos verlo en el tiempo de Constantino, los años 300, que primero perseguían a la iglesia y entre más mataban a cristianos, como que más se reproducían, hasta que decidió Satanás meterse a la iglesia. Y Satanás hizo cristiano y entonces la persecución es desde adentro. Y la hermana Juárez dice, no, que los peores enemigos, lo vamos a ver aquí también, los peores enemigos están adentro, no afuera. Y entonces es sorprendente, y a mucha gente que no está estudiando el proceso de los pasos proféticos la asusta. Se cierra. Y rápido dice disidentes y empieza a hablar y criticar, porque ya ha estado en muchos países. Pero las personas que están estudiando se dan cuenta que esto así iba a ser. Es un cumplimiento profético, simple y sencillamente. No es nada nuevo. Ahora, vamos aquí adelante y cuando quieran compartir, ustedes háganlo con confianza. Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas. Fíjense bien, maravillas mentirosas. Y con todo el artificio de la injusticia y todo los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos serán dejados para que acepten operación de error. Esto es bien feo. Porque mucha gente piensa que está bien y está en error. Operación de error. A fin de que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 11. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. Conflicto de los siglos 4:38, párrafo 4. Párrafo 4. Conflicto de los siglos 545, párrafo 1 y 2, dice lo siguiente. La interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado. Fíjense, ¿cuándo lo dijo ella? Este libro se escribió en 1903, ahí concluyó la última edición, ¿no? Como ya había ciertas intenciones de que cambiaran la Biblia a favor de los sentimientos y del corazón irregenerado. O sea, hay Biblias acomodadas, pues, en otras palabras, ¿no? ¿Sí? Al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. ¿Qué más dice ella acerca de cómo vienen estos ataques del enemigo? El amor es el atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Eso pasó y sucede muchas veces y en muchas denominaciones donde ya no se toma en cuenta el orden divino, la ley de Dios. Entonces le dicen, estás en pecado, en adulterio, nada más haz una oración y tú sigue tu vida. Ya no hay un orden, se perdieron las normas. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso es lo que se pierde, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que miren el decálogo como si fuera letra muerta. Interesante esto. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Y el apéndice del conflicto de los siglos, en la Biblia negada al pueblo, nos habla acerca de esto, que al final de cuentas darían a un lado la Biblia. Y eso lo está haciendo la alta crítica, desde las grandes universidades. Ahora hay teólogos evolucionistas, por ejemplo, que están comentando, sí, Dios creó, pero creó en periodos milenarios, dice. Ya no como entendemos que fue literal, día, tarde y mañana un día, tarde y mañana el segundo día. No, ahora ellos están creyendo, sí está bien, Dios creó, se llama evolución teísta. No quitan a Dios, pero promueven la evolución. Y eso está pasando desde hace muchos años. Bueno, número 5 en relación, aquí está si todo esto viene aquí, miren, conflicto de los siglos 545. En relación a cómo son los ataques de Satanás en los últimos días. Número 5, se niega a Cristo, pero los ojos del pueblo han sido cegados para que no vean el engaño. O sea, la gente sigue hablando de Cristo, de Dios, del Espíritu, pero no en acciones, sino solamente en palabras, teoría. Y las acciones son totalmente distintas a como son la letra, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mirad que nadie os engañe. Colosenses 2:8 también se me indica ese pasaje. Se aplica especialmente al espiritismo moderno. Mirad que nadie os engañe por filosofías huecas, sutilezas basadas en tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Se refiere al espiritismo.
Y esto es muy sutil, muy peligroso. Me fue mostrado, dice ella, que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología, fíjense lo que dice ella, la frenología y el magnetismo animal, dice aquí, o sea, humano. Ella habla a veces que lo animal, lo humano lo presenta como animal, así de esa manera, por ser tan humano desconectado de Dios. Han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Esto es muy profundo, muy grave, y la gente no se da cuenta, ni lo estudian. Ni se estudia esto. Ahora, ahorita vamos a llegar a hablar del magnetismo y la frenología. Huecas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios, su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Ministerio de Curación, tomo 2, y aquí vienen las páginas. Pero quiero decirles algo. La gente sigue hablando de Dios y de Cristo. Satanás así lo hace. En el espiritismo, ¿saben qué? Ya no se está manejando. Esto es espiritismo, venga. No, esta es iglesia cristiana, le dicen. Todo lleva el título cristiano para engañar. Por ejemplo, hay una religión que se llama iglesia, una religión de la ciencia, la cienciología. Ya no se llama así, se llama Iglesia de la Ciencia Cristiana. Y cuando la gente escucha cristiano, piensa que es bueno. Y muchas denominaciones han cambiado sus siglas, por ejemplo, los mormones. Iglesia de Jesucristo, Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días. Ya no se llaman exactamente. ¿Por qué? Porque han descubierto que vienen de las sociedades secretas y que lo que más manejan es la economía y que no manejan nada de verdad y todo lo tergiversan y quitan la Biblia, en fin. La frenología, ¿qué es? Se ocupa de la personalidad y el carácter. El estudio del peso, del tamaño y forma del cráneo, así como de la fisonomía, estudios de los rasgos faciales. Ese es el estudio cuando la gente quiere entrar aquí, que nadie debe hacerlo. Y entonces ustedes ven que hay muchos estudios donde están estudiando hasta las partes del cerebro, están estudiando el iris, están estudiando la cara. Y es más, hay reconocimiento facial ya en unos sistemas electrónicos. Hay reconocimiento de iris. Aún del cerebro, dicen ya que no sé cómo, a través de unas ondas especiales que se llaman DFL, ya quieren entrar a través de un celular a su cerebro para conducirlo desde ahí. Es increíble lo que están haciendo. Magnetismo. El magnetismo es para controlar a través de la electricidad. Y esto es muy interesante porque esto lo entendemos mejor. Porque hay magnetismo en todas partes en la Tierra. Y todo tiene electricidad. Se había dicho que los campos magnéticos más fuertes en una ciudad, en un pueblo, eran los transformadores que transformaban la electricidad para que llegara a 320 o 220, ¿no? 110. Pero ahora las cosas han desmejorado y ellos no lo niegan. Lo que más se está trayendo magnetismo y peligroso con alta radiación son las antenas de los celulares. De los celulares. Las receptoras tienen bastante radiación, es lo que más tiene. Y hay estadísticas acerca de todo eso. Sin embargo, eso no se detiene, hay más. De paso les digo, ya casi pronto nivelará el número de celulares con la cantidad de habitantes del planeta. Todavía no llega, pero ya va a llegar y dicen que va a rebasar porque todo va a depender de eso. Así estamos. Pero ya ella había dicho que había que tener cuidado con el magnetismo y con la frenología. O sea, nada de control mental. Y el asunto de la tecnología que nos afecta bastante, que estamos envueltos en ella. Algunos efectos biológicos que se pueden observar y medir. ¿Qué pasa? Alteraciones del pasaje del calcio por la membrana celular, hablando del magnetismo a través de los sistemas celulares. Cambios en la permeabilidad de la membrana hematoencefálica que rodea el cerebro. Pérdida de la capacidad citotóxica de destruir células invasoras de los linfocitos. Cambios en la actividad enzimática intracelular, lo que puede afectar la correcta reparación del daño del ADN.
y cambios en las ondas de electroencefalograma. O sea, es una situación parte de, porque hay mucha información acerca del daño. Efectos sobre la salud. Está debidamente probado la asociación entre la exposición de los campos electromagnéticos, el SEM, de baja frecuencia, aparatos y redes eléctricas y aparición de efectos sobre la salud, leucemia. Debido a esta asociación, la Agencia Internacional de la Investigación contra el Cáncer decide clasificar el SEM de baja frecuencia como carcinogénico. Ya está eso. Sin embargo, nosotros nos hemos hecho dependientes, ¿no? Ese medio que antes era muy caro y que era de emergencia, ahora se ha hecho común. ¿Sí? Ha habido ciudades, países, hermanos, donde los gobiernos están regalando los celulares a la gente. Los están regalando. Tanto televisiones hemos visto y celulares, el mismo gobierno es el que lo está dando por casa. ¿Por qué razón? Es decir, aparte del daño biológico, físico, también es un daño mental y control. Es un control. Hay mucha información allá en internet acerca de cómo hay vigilancia a través de un celular, a través de una televisión, a través de una computadora. Creo que sí, estamos hablando de algo que estamos viviendo en este momento. Ahora, a otra parte, ¿no? Mediante el orgullo de la sabiduría humana, el desprecio hacia la influencia del Espíritu Santo. Fíjense, esto es muy importante también. El desprecio, dice aquí, hacia la influencia del Espíritu Santo. Y hay otro tema que tengo donde dice que porque hay tanto desastre ya, por el desprecio al Espíritu Santo también, porque se está quitando de la tierra. Luego hablamos acerca de eso, pero miren aquí esto que dice, ¿no? El desprecio hacia la influencia del Espíritu Santo, la aversión a las verdades de la palabra de Dios, muchos que profesan ser cristianos y que se sienten competentes para enseñar a otros, serán inducidos a abandonar los requerimientos de Dios. Hay una de las cosas muy interesantes, no sé si por acá esté eso, no nos vamos a meter a eso porque es otra cosa que presentamos, pero hay un desconocimiento en este momento del Espíritu Santo. Hay un dualismo tremendo que se está levantando en contra. Tergiversación tremenda. Cuando la sierva del Señor dice en Hechos de los Apóstoles que no nos debemos centrar a ese estudio. Esa elocuencia y el silencio, dice. ¿Sí? Hay tantas cosas encubiertas que están tratando de introducir en la iglesia. Sí, bastantes cosas. Muchas cosas. Enseñanzas que están contempladas en las Sagradas Escrituras que iban a suceder. Sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, esto es escalofriante a veces y hay que darle un vistazo de repente, porque la iglesia predica la justificación por la fe, predicamos la verdad que tenemos, pero que también hay que estar pendientes de cómo es el engaño. Porque yo les estaba diciendo de los grupos buenos y grupos malos, les digo, porque yo he dado la vuelta un poquito por allí, la mayoría está bien, pero no falta alguien que por ahí empiece a tomar una nueva luz y se vaya por otro lado. Hablaremos de eso. Entonces, Pablo declaró a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hechos de los Apóstoles 402. Ahorita hay un gran interés por el estudio, ¿saben? Interés impresionante. Pero Satanás ya se dio cuenta de eso. Y entonces, ¿qué hace él? Mete otra información, mete otros predicadores y a veces se meten con buenos temas, pero al rato no se da cuenta cómo cambia toda una doctrina. Es muy terrible, es engañoso. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? La sierva del Señor nos dice que tenemos que estudiar en nuestra casa nosotros. Es importante escuchar a un predicador, no es menos importante, pero nosotros tenemos que reafirmar nuestra verdad de manera personal. Nuestro estudio es personal. Reafirmar nuestra verdad de manera personal, que nadie dirija directamente nuestra mente, sino que sea el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede. Muchos teniendo comezón de oír, pues van y miren, aquí están hablando bonito. Y una parte es bonita porque el diablo así es. El diablo primero le dijo a Eva parte de la Biblia, pero luego le dijo la mentira.
y cayó. Y eso es lo que pasa con muchas personas que están cayendo en falsas doctrinas. Y es terrible que tengamos mucho cuidado. Nosotros tenemos que ubicarnos que tenemos una doctrina básica, los 7 pilares de la fe adventista. Esa es la base que tenemos y no debemos movernos de allí. La infiltración del enemigo, pues sí, se hizo. No es mentira y está comprobada. Miren desde cuándo está la infiltración. Jesús informó a sus discípulos que la iglesia sería infiltrada por los enemigos de Dios. Y esto lo dice en Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43. En relación, ¿saben a qué? Al trigo y la cizaña. Un enemigo hizo esto, dice, mientras dormían. Y eso es la muestra de la infiltración. Y entonces desde adentro, la cizaña creció juntita con el trigo. Ahora, algo muy importante. Estaba profetizado todo lo que estamos viviendo. Solamente que hay que ponerle atención a lo que dice la Biblia, ¿no? Él profetizó precisamente que mientras todo el mundo durmiera, un enemigo, o sea, el diablo, vendría a sembrar cizaña entre el trigo. El trigo, es decir, los creyentes, y malezas, hijos del maligno, crecerían juntos casi hasta el final del mundo. Y este es un detalle que hay que analizar. ¿Por qué la gente dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el final? No te salgas de la corporación, aunque esté en apostasía, porque así crecerá el trigo y la cizaña hasta el final. No. Y está escrito, casi hasta el final. Y aquí, ¿de dónde habla acerca de eso? El Hijo del Hombre enviará, dice Mateo 13, 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todo lo que causa el pecado y todo lo que hace mal. Entonces, y también lo reafirma Primeros Escritos 118. No sé si lo tenga por aquí. Creo que por ahí lo tengo. Ahorita lo vamos a ver. El mensaje del tercer ángel, dice Primeros Escritos 118, es el ángel separador, dice. Es el que separa el trigo de la cizaña, pero no lo separa hasta cuando Cristo venga. Esa cosecha es ahora. Es ahora. Mateo 13, 41. ¿Quiénes hacen la separación? Los ángeles. ¿Qué ángeles? Los 3 ángeles. Es un mensaje de separación. Que hay que comprenderlo bien, ¿verdad? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 de Timoteo 4:1. Esto está pasando en algunos grupos. Y como el enemigo es tan perverso que pues unos quieren ya tener una fe limpia, la sana doctrina, pero temen irse a los grupos. Por ciertos conceptos e ideas. Pero yo les aconsejo, sí tenemos que salir de las corporaciones por el hecho de la corrupción y porque está escrito, pero también tenemos que ubicarnos qué somos y cuál es nuestra identidad. ¿Por qué? Porque no somos davidianos, no somos reformistas, no somos verdad eterna, no somos los adventistas de la creación, no. Somos adventistas del séptimo día. Esta es la verdad presente. Esta es la plataforma de la verdad, los 7 pilares de la fe adventista. Porque vendrán tiempos cuando no aceptarán la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de una gran cantidad de maestros que les dirán lo que quieren oír. Eso les gusta, lo que es agradable a sus sentimientos. Ellos apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, dice aquí. Entonces, entendamos cómo fue el trabajo del enemigo en el Edén. Satanás, una de las cosas que haría, infiltrar las Biblias. Biblias han sufrido alteraciones, distorsiones, mutilaciones con fines de confundir el orden y el mandato divino. Lo último que ha dicho Francisco, ustedes saben lo que ha dicho. La Biblia es obsoleta, dice. Tenemos que hacer una nueva. No sé si ustedes escucharon. Y ya está el consejo para que el 2019 salga la nueva Biblia. Así de fácil. Primero la infiltraron, al final de cuentas la van a quitar. Por esa razón, es muy importante lo que siempre dice la misma Biblia, que debemos depender de la palabra. Número 2, y el hermano G. de Huay dice que nuestra única salvaguarda es la palabra de Dios.
quienes se apeguen a la Biblia y a los testimonios no fallarán. En su contexto aún así. Entonces, ustedes ven cuántas versiones de la Biblia existen. Y hay Biblias de acuerdo a los intereses personales. Hay una Biblia que yo vi en México, que la Biblia es normal, así como esta, ¿no? Pero solamente viene escrita de este lado, aquí viene en blanco. Dice, aquí está lo que te dicen y aquí está lo que tú quieres que diga. Dice. Ellos forman su propio criterio. Viene en blanco una parte y escrita solamente la mitad. Bueno, anoche yo estaba predicando y en 1943, Pío XII fue el que dio el banderazo de salida que por favor se hicieran varias versiones. Y se concreta esto en el Concilio Vaticano II. Se concreta allí en el Concilio Vaticano II. Y se menciona eso en el conflicto de los siglos que pasaría. La Biblia sería quitada del pueblo, pero ¿saben que no la están quitando? Hay más y más Biblias. Satanás está trabajando al revés. Antiguamente, ¿saben qué hacían? Con la Revolución Francesa quemaban libros religiosos y quemaban Biblias en las esquinas de las plazas. Satanás es astuto, ahora trabaja al revés, ya no quema Biblias, ahora simplemente pone más, pero Biblias falsas. La guerra del tiempo del fin es tremenda y tenemos que poner atención para no ser engañados. Hoy encontramos que hay Biblia común, Biblia lenguaje común, Biblia Dios habla hoy, el lenguaje para todos, la Biblia del niño, la Biblia del joven, la Biblia de la mujer, la Biblia del anciano. Bueno, esta está la Biblia de los homosexuales. ¿Cuántas Biblias no hay? Digo, ¿y quién sacó eso? ¿Quién inventó todo eso? Si antes ustedes saben bien. La tradición era de que familia, una bibliota así grandota pasaba como un patrimonio familiar. La Biblia, y católica, por cierto, ¿no? Esa Biblia pasaba de familia a familia. Yo he estado en muchos hogares donde esta familia viene de nuestros ancestros, dice. 200 años. Y la cuidan como algo especial. Hoy hay Biblias por todos lados. Y entonces, ¿saben qué? ¿Cuál es la intención? Aparte de infiltrarlas, es la separación familiar. Porque antes se abría una sola Biblia y toda la familia alrededor. Ahora el niño, vete a tu cuarto y estudia. Al joven, ahí está tu Biblia, a ver cuando puedas leerla. Cada quien. Y se pierde entonces la esencia de lo que Dios había dispuesto, que la familia estuviera unida con su palabra. Es tremendo lo que hace el enemigo. Y nadie se da cuenta y la gente compra, es una comercialización tremenda de las librerías. Hasta la Biblia de los homosexuales, les digo. Entre muchas otras Biblias que se están haciendo. Por ejemplo, a ellos les dijeron, si en tu iglesia no te aceptan, vete a otra. Y si en esa no te aceptan, haz tu iglesia y haz tu Biblia. Al final, y ya lo hicieron. Aquí hay una iglesia, Solo de ellos. Sí. Sí, ya eso existe. El pastor es homosexual. Sí, definitivamente eso ya está, eso ya está siendo, ¿saben qué? Lo han empujado tanto que tiene que ser normal. Tiene que ser normal porque las leyes ahora defienden eso, ¿se dan cuenta? Al pastor Barcelos, por ejemplo, de aquí no lo dejan entrar a Canadá por haber hablado acerca de eso. Al pastor Barcelos. Sí, pero no sé a qué ciudad ya no entra por haber hablado en contra. Interesante. Sí. Hubo un tiempo que no lo dejaban entrar y él comentó eso. No puedo entrar. No mencionó qué ciudad de Canadá, pero sí mencionó que era acá. Esto está pasando. Entonces, no voy a detenerme mucho aquí, pero ustedes pueden verlo en internet. Porciones añadidas o suprimidas de la Biblia. Está hablando de la versión 60. La versión 60, que la teníamos como la mejor versión. Sin embargo, también tiene sus errores que fueron modificadas. Por ejemplo, esta es la versión
antigua, 1909, que viene de 1662. De aquí sacan la 60 y le quitan sábado para empezar, la palabra sábado. Y así, y la gente creció con una Biblia que dijeron que era la mejor y la más extraordinaria y de los eruditos más especiales y la arqueología. ¿Cómo es el enemigo? Aquí está voy a pasar a esto. Pero hay otra parte que está dañando bastante y específicamente hablamos del adventismo, que es donde nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Hay una Biblia que se llama la NBI, no sé si han oído hablar de esa Biblia. La Nueva Versión Internacional. Hay una conspiración global para alterar la Biblia. Y precisamente eso así es. La Biblia fue hecha por un masón grado 33. Ahora los masones también hacen Biblias, imagínense. Los Illuminatis, como Rupert Murdoch, gran magnate del entretenimiento, del ocultismo, ahora está haciendo Biblias. Es como la Coca-Cola, 33. ¿Qué significa? Que son los de la élite, el más alto rango de la masonería. Ellos son los que ya no sienten nada y hablan directamente con el enemigo. Es tremendo todo eso. Entonces, esta es una gran apostasía que está habiendo dentro de la Biblia. Antes le decíamos a la gente, estudie su Biblia. Estudie su Biblia. Ahora le tenemos que decir, tenga cuidado con la Biblia que estudie. Tengan cuidado con la Biblia que estudie. Y antes me acuerdo los predicadores, yo era niño, decían, a ver quién me demuestra que aquí dice domingo le voy a dar $1,000,000 o de dólares. Y nadie. Pero hoy hay Biblias que ya dicen domingo. Dígame dónde dice domingo la Biblia. Yo recuerdo eso. Y ahora hay que tener cuidado porque podemos perder dinero. Algunos ejemplos de la mutilación y manipulación textual de la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional omite totalmente Hechos 8:37, donde leemos, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí eso no lo menciona. La NBI omite totalmente Marcos 15:28, donde la Escritura declara que Cristo fue contado entre los transgresores en cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, Isaías 53:2. Es decir, que la NBI niega esto. ¿Qué niega ella? La naturaleza de Cristo. La NBI elimina la frase por sí mismo, Hebreos 1:3, debilitando la doctrina de la salvación de Cristo. La NBI cambió la frase pruebas infalibles por pruebas convincentes, que cambia totalmente. Hechos 1:3. La NBI debilita la doctrina de la deidad de Cristo al cambiar la frase hijo de Dios a hijo de hombre. O sea, le quiere quitar la divinidad a Cristo. En Juan 9:35, ya que esta frase es clave para defender esa doctrina. La NBI omite la palabra Dios por la palabra genérica Él en 1 de Timoteo 3:16, debilitando así la doctrina de la deidad de Cristo. La NBI omite a Dios en Apocalipsis 20:12, que es un pasaje que nos enseña que Jesús es Dios, ya que Él es quien está sentado sobre el trono. La NBI elimina la frase por nosotros en 1 de Corintios 5:7, negando así la doctrina de la obra redentora sustitutiva por nosotros. La NBI niega la doctrina de la sangre de Cristo al eliminar por su sangre en Colosenses 1:14. Pero bueno, ya la NBI ya sabemos cómo está y que hay que evitarla. Lamentablemente en la corporación adventista no es una crítica, porque mucha gente dice, están dolidos. No. Si alguien quiere abrir los ojos y ver cómo está dentro del asunto, esta Biblia está siendo fuertemente promovida en la corporación, en las conferencias generales. En algún momento en el pasado, hace como unos 8 o 9 años, los pastores de la Universidad de Montemorelos descubren que esta Biblia no está bien. Y hacen un foro en un templo en la Ciudad de México y dice, un pastor dijo, esta Biblia está mal, no es correcta. Y entonces, supuestamente hablaron a las autoridades eclesiásticas de Gema Editores, allá en México se llama Gema, la Casa de la Biblia, y dijeron, sí está bien, estamos de acuerdo que no está bien la Biblia, pero no podemos quitarla, porque hemos invertido millones, dicen, y no podemos perder. ¿Se imaginan? Prefirieron el dinero que perder. O sea,
Prefirieron perder almas que perder el dinero. Es tremendo lo que pasa. Bueno, pero hay una Biblia que salió antes de la NBI. Creo que alguien debe tener esa Biblia por ahí. Porque es hispana esta Biblia. No, es la Reina Valera 90. 90. Esta Biblia, yo me acuerdo que yo la tuve también. Yo también tuve esta Biblia. Dice en su prólogo, esta versión de la Santa Biblia no es una traducción más. Es la antigua clásica Reina Valera, cuya revisión 1909 ha sido ahora actualizada y esclarecida por el trabajo coordinado de expertos bíblicos hebreos, evangélicos y católicos. Una obra cordialmente ecuménica. Desde los 90 ya estaba preparado lo que venía para nuestros días. Es una Biblia ecuménica. Le quitan la palabra Jehová. La llenan todo de sábado porque dice sábado, pero le quitan otras cosas. Entre los católicos, miren los que participaron en la traducción de esta Biblia. 3 ilustres traductores bíblicos de España. Un profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, 2 profesores de la Universidad Pontificia de México, un obispo de Venezuela y otros de los Estados Unidos. De ahí que esta versión sea netamente ecuménica. Ya estaban preparando a la iglesia con la misma Biblia. Tremendo. Las Biblias que han ido cambiando, por ejemplo, la Torre Samad, que muchos colportores la vendieron en Latinoamérica, antes del año 2000 estaba bien, pero después del año 2000, la Torre Samad en Apocalipsis 1.10 dice: yo estaba en el día domingo. Apocalipsis 1.10: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, la Reina Valera 60. Pero vayamos a la latinoamericana, a la latinoamericana, esta Biblia, y dice: caí en éxtasis un domingo y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Ya dice domingo. Es tremendo lo que pasa en estas. Y no es la única, ¿no? También la lenguaje común dice domingo. Hay como 4 versiones que ya mencionan la palabra domingo. Ezequiel 8:6. Díjome entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún. ¿Y qué cosa dice? Verás abominaciones mayores. ¿Saben una cosa? Nosotros que estamos afuera, ya ni nos enteramos de lo que pasa adentro. Estamos dedicados a predicar la verdad y el mensaje. Pero de repente el Señor nos presenta cosas importantes para alumbrar a aquellos que todavía tienen que despertar. Cuando los hombres ponen en peligro la obra, fíjense bien lo que dice esta cita. Mensajes Selectos, tomo 2, página 175. Cuando los hombres ponen en peligro la obra y la causa de Dios debido a su conducta equivocada, ¿no oirán la voz del reproche? Si esto tuviera que ver únicamente con él, que hace el mal, si el daño no pasara de él, entonces él solo debería recibir las palabras de amonestación. Pero cuando su conducta provoca un daño definido a la causa de la verdad y pone en peligro a las almas, Dios requiere que la advertencia se proclame con la misma amplitud que tiene el prejuicio que se ha realizado. O sea que no estamos haciendo mal si denunciamos, especialmente cuando hay conciencia de los líderes. ¿Por qué? Porque están dañando el rebaño. Esta cita es muy importante porque de repente, ¿saben qué nos dice? Es que ustedes critican mucho. No, es una advertencia para despertar. ¿Sí? Definitivamente. Y que se debe denunciar, dice aquí. O sea, si el daño fuera de un pastor, un líder, y solito él, pues sí, que se pierde él solito, ¿verdad? Pero cuando él está perdiendo a más, debe denunciarse. Interesante lo que dice aquí. El Papa ha dicho hace unos meses atrás, la Biblia ya es obsoleta. Y hay una comisión, y en el 2019 se establece un plan especial, se hace un programa especial para eso, ¿saben ustedes? Porque llegará el momento que se presentará la nueva Biblia. Por eso las Biblias poquitas que todavía tenemos hay que comérnoslas, porque cuando la quiten ya no la van a sacar de aquí. Así están las cosas. ¿Algún comentario que tengan? ¿Preguntas? Con confianza háganlas, si no, avanzamos.
Pablo dijo, ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos, dice fácilmente, de vuestro modo de pensar, ni seáis armados ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. O sea, tenía que venir esto. No nos gusta, pero tenía que venir, porque así se destacaría la verdad, solamente así, en medio de la lucha. Y se manifiesta el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Y entonces, el hijo de iniquidad y el hijo de perdición, este que se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:1-4. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Toda máscara se caerá, solo la verdad prevalecerá para siempre. El conflicto de los siglos, la página 439 dice, muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba determinante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento a favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina, el ecumenismo. Ya la hermana Juárez lo había dicho. Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. O sea, ya no importa el punto de vista bíblico, ¿se dan cuenta? Importa el aspecto social, el aspecto humanitario, el aspecto político. Eso es lo que importa. Ahora, díganme ustedes, ¿cómo es posible que los gobiernos, la educación, la salud y la religión, todas están tomando en cuenta al movimiento gay? No con la Biblia, no se está tomando en cuenta. A esos puntos, a esos términos hemos llegado. La Biblia declara que antes de la venida del Señor existirá un estado de deterioro religioso, similar a lo de los primeros siglos. Pero el Espíritu dice expresamente que en los tiempos venideros algunos se apartarán de la fe y escucharán y pondrán atención a espíritus seductores y enseñanzas de demonios. El apóstol no se refiere aquí a la oposición de los abiertamente irreligiosos o paganos, sino a los profesos cristianos que han hecho de su tendencia su guía y así han sido esclavizados por el yo. Tales están deseosos de oír solamente las doctrinas que no reprenden sus pecados o los condenan. Su placentero curso de acción, ¿no? Se ofenden por las sencillas palabras de los fieles siervos de Cristo y escogen a los maestros que los alaban y lisonjean. Las mega iglesias, ¿se acuerda que me estaba diciendo cómo la gente está haciendo megas y megas y megas iglesias? Porque son el circo controlador, manipulador allí. La hermana Juárez dice que no se hagan templos grandes, deben ser templos pequeños. Entre los profesos ministros de Cristo están los que predican las opiniones de los hombres. En vez de la palabra de Dios, infieles a su cometido, desvían a los que buscan en ellos la dirección espiritual. Hechos de los Apóstoles 402. Bueno, entramos a términos un poquito más adentro. Los adventistas que rechazan los libros del Elena G. de White. Ya es un gran número de adventistas. He estado en algunos congresos mundiales y he hablado con muchos líderes en el pasado. Y hubo un presidente de la conferencia general que no creía en el espíritu de profecía y fue presidente, Jean Paul II. Dos características de él: ni fue pastor nunca, ni creía en el espíritu de profecía. Fue docente solamente. Nunca estuvo al frente ni como administrador, ni como pastor de un distrito, de una iglesia. Sin embargo, llegó a la presidencia como llave importante del movimiento de secularización. ¿Por qué? Porque él permitió las joyas, él permitió el cine, él permitió el teatro y muchas otras cosas
porque tuvo foros juveniles donde dijo, ustedes háganlo. Permitió el baile también. Y muchas cosas que los líderes no le dicen a las iglesias, lamentablemente. Y ustedes saben bien quién fue Jan Paulsen. ¿Y quién es Jan Paulsen? Íntimo de Joseph Ratzinger, el expapa Benedicto XVI. Cuando Jan Paulsen subió a la presidencia de la Conferencia General Adventista, quien era en ese tiempo un cardenal, escribió una carta de felicitación y que estuvo en su portal. Benedicto fue la primera vez a Estados Unidos. El presidente Jan Paulsen de la Conferencia General estaba en funciones y era uno de los invitados como íntimo de Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, que son los que bajando del avión lo reciben. ¿Saben ustedes que era uno de los invitados? Pero no quiso ir. No se quiso quemar tan fácilmente. Era uno de los invitados. Aunque no fue, se dio instrucciones de que le dieran su regalito. Porque todos los que... Bueno, hay un rechazo abierto y el rechazo vino desde la cabeza. Para la iglesia, tomo 4, 211. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo. Miren el proceso. Primero, miren, debilitar la fe en los testimonios. Número 1. Siguiente proceso, escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Siguiente proceso, duda. Siguiente proceso de la Biblia, duda hacia las Sagradas Escrituras. Y siguiente proceso descendente, perdición. A ese punto llega una persona que empieza a rechazar a los escritos del linaje de Juan y los testimonios. A ese punto llega. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí y redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Es triste lo que estamos diciendo, pero con los mismos testimonios mal estudiados, mucha gente se está perdiendo por estudiar fuera de contexto. Y con la misma Biblia mucha gente se está perdiendo. ¿Por qué? Porque leen descuidadamente. Por ejemplo, sabemos bien cómo muchos evangélicos están leyendo la Biblia en Hechos 8 y 9. Pedro mata y come. Y ahí se quedan y comen hasta culebra, cucarachas y ratas. Ya eso lo sabemos, no es nada nuevo. Y no se ponen a estudiar el contexto posterior y el anterior, que les dice de qué realmente está hablando allí. Lo mismo pasa con muchos de los grupos independientes. Están leyendo solamente ciertas partes del espíritu de profecía. Una verdad está envuelta en toda una cadena de verdades. ¿Sí? Y no voy a entrar más en detalles a menos que tengan preguntas, pero quiero decirles algo. Esto está pasando. Satanás está infiltrando no solamente la Biblia, también los testimonios. Eso mismo pasó con los judíos apóstatas. Atacaron un profeta extracanónico, que era Juan el Bautista. Y esto los llevó a rechazar a Cristo y a sus palabras. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña mecida por el viento, dice. ¿Qué salisteis a ver? Habló de Juan, dice, es más que un profeta, dice, dijo el Señor. Es el mensajero del Señor. Y del linaje de Juan se dice exactamente lo mismo, más que una profeta, la mensajera del Señor. Y todo esto los llevó a rechazar a Cristo. Cuando rechazaron a Juan, rechazaron a Cristo muchos. Y cuando rechazan muchos el espíritu de profecía, el linaje de Juan, están rechazando a Cristo también. Así atacan el linaje de Juan los mismos teólogos adventistas. Que a mí me tocó verlo, hermanos, en Montemorelos, la universidad, en el año 2000, cuando llegaron los jesuitas. 2010 llegaron otra vez. Y ellos llegaron a revisar los estudios teológicos de todos los docentes de la Facultad de Teología. ¿Y saben qué hicieron ellos? Para poder supuestamente certificarla de manera internacional y hacerla reconocida esa facultad, porque no está en la secretaría, no está en el gobierno, pues no es gubernamental la teología, no está registrada, ahora ya está registrada.
Dijeron, vamos a llevarnos nuestros estudios y les traemos los nuestros que los van a hacer a ustedes internacionales. Y cuando se llevaron los estudios, se llevaron el espíritu de profecía. Después de eso, ya no se enseña a Elena G. de White. Entonces, los enemigos de la verdad y de la iglesia son los mismos pastores. La Universidad de aquí de Canadá, Adventista, Sí. no tiene libros No tiene libros, nada. de hermana Elena. En toda la biblioteca o en la facultad de teología, no. Y al principio, ¿saben qué dije? No tiene nada, no tiene nada. Qué interesante, ¿no? Nosotros todavía en las facultades fuimos formados a la ley y al testimonio. Todavía alcanzamos eso nosotros. Y hay una cosa muy importante, hermanos, que destacar. Al principio nunca dijeron, ya no Elena G. de White, nunca lo dijeron. Pero ¿saben qué fue lo que dijeron? Ya no la usen para estudios de investigación teológica, nada más úsenla como el devocional familiar. Fácil, no la quitaron, nada más le bajaron de rango. La bajaron de rango. De hecho, la Conferencia General Adventista no ha quitado Elena G. de White, la tiene allí. Sin embargo, ya no la obedece. Ya no la obedece. Satanás hizo que el pueblo judío rechazara las amonestaciones del profeta. De esta manera estaba rechazando al autor, quien habla por medio del profeta. Así también los adventistas rechazarán el profeta moderno. Cada día se levanta gente dentro de la iglesia atacando el don de profecía dado a Elena G. de White. Notemos que no solo los protestantes hablan mal de la sierva del Señor, también hay adventistas apóstatas infiltrados. Y hay algo muy interesante, hermanos, quiero decirles. Evangélicos se están convirtiendo a la verdad presente a través del espíritu de profecía. Acabo de estar en Huamachuco, 9 congregaciones por una radio de la verdad presente se convirtieron con todo y su pastor. Y saben una cosa, están estudiando el conflicto de los siglos. Están estudiando el deseo de todas las gentes. Están estudiando el primeros escritos. Ya aceptaron el sábado y están en la reforma pro salud. Increíblemente. Adventistas rechazando y otros recibiendo la luz. Interesante. Y los pocos libros del conflicto del siglo que quedan hay que conservarlos porque ya Ted Wilson ya lo eliminó. Sí. ¿Sí? Sí. Y miren, Wilson ya eliminó el conflicto del siglo. y ahorita, Y sacó en su lugar una condensación. No es ni condensación. Un librito así que parece folleto de escuela sabática. sí, tiene razón. Ahorita voy a llegar a ese punto. Aquí lo tenemos. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios. O sea, quien empieza a rechazar ahí ya está buscando bajar más. Mensajes selectos 3:93. La Asociación General está preparando una coalición de abogados para el que estudie la autenticidad de los libros de Magdalena. Miren, qué bárbaro. Hermana, me regala una botellita de agua, por favor. Es interesante para concretar lo que ya se viene. Miren, ¿saben cómo trabaja Satanás? Trabaja, ¿saben cómo? Trabaja suave, 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 suave. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Satanás? ¿Saben qué? Satanás trabaja despacio. O un vaso, no importa que sea. ¿Saben una cosa? Satanás trabaja despacio. Pero ¿sabe? No para. No para. Por ejemplo, la Iglesia Católica, estrategia del enemigo, su trinchera diríamos. Hace 50 años preparó lo que está haciendo hoy. No se aceleró ni se desesperó. Paso a paso. Paso a paso. Y lo logra. Y lo logra. Juan Pablo II dijo en el año 1978, vamos a evangelizar al mundo totalmente. Y preparó su proyecto 20 años. Y entonces en los años 90 ya se leía el proyecto para la nueva evangelización del nuevo milenio. Y se llamaba Lumen 2000. ¿Y saben a quiénes evangelizaba? ¿Saben qué significa esa evangelización? El movimiento ecuménico, la unión de todas las denominaciones. Muchas gracias. La unión de todas las denominaciones y que ya está. Vimos cómo el año pasado fuimos testigos de la celebración de los 500 años de la Reforma.
¿Qué celebración? El Vaticano y los luteranos haciendo una celebración que no tiene sentido, ¿verdad? Porque es para quitarle todas las acusaciones y unirse erróneamente en la justificación por la fe, que no se puede. Bueno, todas estas cosas son simplemente el cumplimiento de lo que ya se había dicho y que lo estamos viviendo. David Kahn, no sé si ustedes han oído hablar del pastor David Kahn, hay un video en YouTube. Pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en China, presenta un informe donde expone los cambios que están sufriendo los escritos del Espíritu de Profecía en China. Los jesuitas, dice él, tienen un número legal de ISBN para publicar gran cantidad de libros del Espíritu de Profecía falsos. ¿Hay jesuitas en la Iglesia Adventista? Claro que los hay. Eso lo niegan ellos. Y entonces, los libros tienen exactamente la misma portada en China, contraportada e índice de contenido, pero han incluido frases jesuitas y catolicismo romano dentro del libro, alterando su contenido, y están en todas las librerías nacionales del país. La gente no podrá conocer ni entenderá realmente la verdad al leer estos libros, porque están combinados con los ejercicios de Ignacio de Loyola, ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Patriarcas y Profetas, tomo 3, añadieron lo siguiente: Dios completó la creación en 6 días y después descansó. Por tanto, el domingo sabático llegó a ser el día de descanso para la humanidad. Eso es lo que dice Patriarcas y Profetas. ¿Qué les parece? Exaltando el primer día de la semana. Enseñanzas papales en la Iglesia de Dios. Los adventistas distribuyeron 20 millones de libros del Elena G. de White en Sudamérica, Latinoamérica. Este es el conflicto de los siglos 2013. Del 2010 al 2013, lo que decía el hermano. Vamos en relación a lo que decía el hermano Merino. 2010 al 2013. Ahora, ese ya estaba alterado. Ya. Este está súper alterado. Y este es el original. Miren, 1913, 2013. No tengo las ilustraciones a la mano. Las tengo en el WhatsApp, cuando gusten se las puedo pasar. Pero las mismas ilustraciones nos denotan la infiltración. Aquí, abriendo la página, usted descubre algo. Que vienen todos los enemigos del cristianismo. Y menciona ahí enemigos de la historia del cristianismo. Nerón, Calígula, Napoleón y todos. Usted ya no encuentra nada en estos libros. Ni siquiera en el de los años 58, que es otro conflicto, porque se editaron muchos. En los años 58 ya no encuentra eso. Y aquí menos. Yo tengo entendido de que el conflicto de los siglos ha sufrido modificaciones desde por ahí como los años 50 o antes. Años 50. Porque yo vi uno del 45 y está igual. De los años 50. Hay algo muy curioso que yo vi. Acabo de ver esto en Panamá. Vi uno del 50 bueno. Del 45 excelente. Pero vi uno del 58 mejor que el del 50. Entonces del año 50 empezaron ya a moverlo. Cuando se empezó a mover ya hacia ser una corporación la iglesia. ¿Sí? Miren los cambios, no sé si se lo alcancen a ver, pero miren, este es el de 1913 y este es el conflicto después de los años 50, eso es como del 70. Miren este párrafo lo que dice. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, hablando de los jesuitas, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza, el poder y consagrarnos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. ¿Dónde está ese párrafo aquí? Página 249, la Reforma en Francia. Nobles personajes de Francia, menciona este libro, le cambiaron el título, pero no viene ese párrafo.
Otro cambio. Los protestantes se han entrometido con el papado y lo han patrocinado y han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas. Miren lo que dice ya el cambiado, ¿no? Los protestantes comienzan a vincularse con el papado y lo apoyan y han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos católicos. ¿Qué quitaron ahí? Papismo. Si lo que quieren los jesuitas es que no se toque al papa. Y eso es el futurismo de esos jesuitas, uno de apellido Rivera, que formaron el futurismo, era negar, encubrir al hombre de pecado como parte del cumplimiento profético, como hijo de perdición y como enemigo de la verdad. Y entonces dijeron católico. Es interesante todo esto. Y aquí igual omiten otro párrafo. Se omite este otro párrafo y voy a avanzar aquí. Miren este párrafo. En muchas de las naciones europeas, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. 1913. ¿Qué dice aquí? En Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio del papado. Quitaron la palabra Satanás. Quitaron la palabra Satanás. Igual aquí el párrafo omitido. Otra vez el papismo cambian por catolicismo. Aquí toda la frase la quitan. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera que busca el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. No viene. Papismo por catolicismo. Ahora, miren esto. Voy a leer desde aquí. Aún los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido a la iglesia según seguían aferrándose a su idolatría. Y solo habían cambiado los objetos de culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. Leemos en el otro y miren lo que viene aquí. Y solo habían cambiado los objetos del culto de las imágenes de Jesús y hasta de la bienaventurada Virgen María. Le agregaron, no la quitaron, le agregaron. La bienaventurada y de los santos, dice. Y eso vuelve a repetirse. Y otra vez papistas por católicos. Y miren esta, miren esta. Muy interesante, muy sencilla. Dice, esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. Dice el de los años 50. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y de la adoración de la Virgen María. Dice lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Es muy simple. Las voy a señalar aquí, nomás que me está fallando la batería de esto. Ahí está. Aquí dice Virgen con minúscula. Y aquí que está con mayúscula, dando énfasis. Interesante. Otra vez, papado y papismo. Y bien, hermanos, ustedes pueden revisar sus libros. No sé si tengan los libros antiguos, pero saben ahorita, los libros del Espíritu de Profecía que tenemos que conseguir si queremos la verdad, son los más antiguos. Pero hay una ventaja. Los antiguos los están tirando los adventistas. Yo encontré un devocional del Espíritu de Elena G. de White de 1968 y en un mercado de pulgas, no sé cómo le llamen, mercados de la calle, ¿saben una cosa? 5 pesos, menos de la mitad de $1. Una joya. Este libro que está aquí, llegó en 10 pesos, 50.25 de dólar.
americano. Bien barato. Pero si supieran, no traje ese libro, cuántos errores no tiene adentro. Y gente, porque se repartieron 20 millones. ¿Saben? 20,000, perdón. La gente en una ocasión descubrió un error, porque la gente lee más que los adventistas, y dijo, ¿y aquí por qué dice esto? Y muchas veces así descubrieron muchos que está infiltrado, con los lectores de afuera. ¿Esto qué significa? Este es el ataque del dragón en el fin, hermanos. ¿Sabe que las mayores ventas que hacían los compradores eran en los colegios católicos o en las iglesias católicas? Sí. Y esa gente leía los libros. Sabían de qué trataba. Yo escuché, te voy a hablar de Monseñor Romero. El Romero llegaba a la iglesia adventista en San Miguel, a escuchar los domingos en la noche se predicaba en la iglesia, se habían 3 cultos. Ajá. El culto divino, el día miércoles que era de testimonio, oración y testimonio, el viernes en la noche había las sociedades de jóvenes, el culto divino el sábado en la mañana, y el día domingo había conferencia bíblica. Ajá. Pura Biblia. Pura Biblia. En la noche, en las últimas bancas, se sentaba el señor Romero y después se ponía a practicar. Yo sé que ustedes tienen la verdad. El hombre aprendió mucho y conocía bastante. Parece que valoran más ellos los libros, ¿no? Hermanos, vamos a concluir con esto. Es muy largo, no lo voy a terminar ahora, para no cansarlos, pero sí quiero leerles esta parte que es interesante. Testimonios, tomo 8, 98, vamos a ver unas 10 diapositivas solamente para que descansemos y en otra ocasión podemos continuar. Miren lo que dice la sierva del Señor. Siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica de la cual hemos llegado. Las imprentas en las instituciones del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo y otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Ya lo había dicho ella. Ella entró en visión. Ella entró en visión y pasó, se está repitiendo. Habéis puesto material que contiene los sofismas de Satanás en manos de los obreros, presentando ante su mente principios engañosos y contaminadores. Satanás, en su obra de preparar trampas para cautivar las almas, él no dará por inocente a aquellos que han hecho tal cosa. Tienen juicio contra los agentes de la casa publicadora. Ya, ese texto, eso está importante. El libro es ese. Testimonios, tomo 8, página 98. Esto es muy importante. Es una realidad. Y es que la sierva del Señor, hermanos, no se equivoca. El Señor la usó. Hay que ponerle atención. Testimonios, ¿sí lo tiene, hermano? Página 98. Y vamos a, de este testimonio, son varias, todas las citas. En relación a estas páginas. Satanás, en su obra de preparar trampas para cautivar las almas, él no dará por inocente a aquellos que han hecho tales cosas. Tienen juicio contra los agentes de la casa publicadora. Yo casi ni he querido abrir la revista adventista, dice ella, por temor a leer que Dios ha purificado la casa publicadora por medio de un incendio. Testimonios, tomo 8, 98, la misma. Mire, ella lo que vio. Las oficinas de la Revue Herald han sido profanadas de la misma manera que lo fue el templo. Fíjense, esta cita es importantísima. De la misma forma que lo fue el templo. Miren, hablando acerca del tiempo de Jesús. Solo que el resultado es 10 veces más desastroso. ¡Qué terrible! Por medio de la publicación de material que nunca debió haberse puesto en las manos de los trabajadores de esta institución de Dios. Tomo 8, 99. 99. Volcando las mesas de los cambistas, Cristo sacó las ovejas y las reses de los recintos del templo, diciendo, escrito está, mi casa es llamada casa de oración. Mas vosotros las veis hecho, ¿qué cosa? Cuevas de ladrones. Mateo 21:13, todavía peor que la profanación del templo ha sido la profanación de la casa publicadora. ¿Por qué? Porque está dañando las mentes, los libros.
De paso, ella había dicho que se formaría una nueva organización y esta es la nueva organización. Los nuevos libros, las nuevas Biblias, donde están cambiando la mentalidad de la gente. Por medio de la publicación de material que nunca debió haberse puesto en manos de los trabajadores de esta institución de Dios, el trabajo comercial, parte del cual era de naturaleza de lo más detestable, gradualmente ha adquirido la preponderancia. ¿Qué cosa? Los colportores, ustedes saben bien eso, hermanos, que ahora todo es que llegues a cierto nivel, si no, no te damos ayudas. Y el colportor anda preocupado y desesperado por clasificar. No sé si ustedes colportaron. Yo colporté. Y es que tiene que andar, no está uno preocupado por predicar la verdad. Ya no existen los colportores. Miren nada más. Es tremendo eso. Es terrible eso. No sé si se dio cuenta que había todos los colportores tenían credencial como colportores. Sí. ¿Qué pasó con esas credenciales? ¿Las regresaron o sencillamente? Yo no sé qué hicieron, pero lo que yo sí les puedo explicar. Se vencen, ¿verdad? Al vencerse la credencial, no sé. Ya no. Pero para que un colportor lograra ciertas garantías y garantías y ayudas de vida, de su nivel de vida, ayudas educativas, ayudas médicas, tenía que clasificar. Pero esa clasificación le costaba, hermanos, bastante. Era una competencia. Es una competencia todavía en Latinoamérica, en México. Yo vi todo eso, lamentablemente. Siempre vimos que no estaba bien y nunca cambió. ¿Desde cuándo ya el Manahuay había dicho eso? Que el asunto comercial, así está visto el colportaje, ya no una verdad, como las hojas del otoño que la hermana Juaya había dicho que se iba a dar la verdad. No. Los libros que ahora se reparten, ¿cuáles son? Son de superación personal, libros acerca del vestido. Y al final le regala ya como el libro de relleno, una revista o una palabras de vida, un camino a Cristo, todo tergiversado. Ya infiltrado. Las cosas han desmejorado bastante. Este trabajo, dice ella, ha consumido las fuerzas que debieron haberse dedicado a la publicación de literatura de la más pura calidad y de la clase más elevada. Se ha perdido tiempo, se ha despreciado talento y malversado dinero. La obra que debió haber sido hecha, que ha quedado sin hacerse, se ha exaltado los sofismas de Satanás. Sus teorías han sido impresas por prensas que debieron haber usado para preparar y circular la verdad de Dios. Los hombres han codiciado el ascenso, porque todo eso, entre más venden, suben de estatus. Sí, han codiciado más el ascenso, dice allí. Cuando sus principios estaban bajo la censura del desagrado de Dios, las pérdidas es infinitamente mejor que la ganancia deshonesta. Testimonios tomo 8 ahí mismo. Estaba revisando en los escritos de Elena de White. Aparecen 83 libros. Aparecen ahí los mismos joyas de los testimonios. La mayoría de los tomos. Pero no aparece el 8. Mire. No lo acabo de buscar. Nos conviene que aparezca. No aparece. Oh, ¿qué hará Dios con los contemporizadores? ¿Acaso pensáis que Jesús podría estar presente en nuestros establecimientos de imprenta para obrar en mentes humanas por intermedio de sus ángeles ministradores? Fíjense una cosa, ya no estaba el Señor allí. Ya no estaba allí. ¿Acaso pensáis que Jesús podría estar presente en nuestros establecimientos de imprenta para obrar en mentes humanas por intermedio de sus ángeles ministradores? Ya no estaba ahí. Con el propósito de hacer que la verdad que sale de la imprenta sea un poder para advertir al mundo que el fin de todas las cosas se acerca. A la misma vez que se le permite a Satanás pervertir las mentes de los empleados dentro de las mismas instituciones, porque pues a ellos les dicen hagan esto, aunque no estén de acuerdo porque les están pagando. Me están dañando, dice ella. Dedicad más tiempo a la publicación y circulación de libros que contengan la verdad presente. Esto es lo que ella siempre dijo, ¿se dan cuenta? Haced que vuestra obra en este sentido alcance la perfección. Haced todo lo que esté a vuestro alcance para difundir por todo el mundo la verdad de lo alto. Si
con sinceridad hubieseis preguntado, Señor, ¿qué quieres que haga? La experiencia del pasado año habría sido muy distinta de lo que ha sido. Pero no han hecho enmiendas, no han confesado sus errores y ahora en muchos sentidos están recorriendo el mismo camino, siguiendo el mismo rumbo equivocado porque han dañado su vista espiritual. El mensaje del tercer ángel ha de preparar un pueblo para estar en pie en estos días peligrosos. Ha de ser proclamado en alta voz y ha de realizar una obra que pocos entiendan. Juan escribió, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 6 al 8. ¿Cómo se logra esto? Obligando a los hombres a aceptar un falso sábado. En el capítulo 31 de Éxodo se nos dice claramente cuál es el día del Señor. La observancia del sábado ha sido declarada como la señal de lealtad del pueblo de Dios. Dios quiere decir exactamente lo que dice. El hombre se ha interpuesto entre Dios y el pueblo. El Señor ha enviado el tercer ángel con el mensaje, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14, 9 y 10, Testimonios tomo 8, 101. El pueblo de Dios ha de guardar sus mandamientos poniendo a un lado toda política mundanal. Esto es muy importante. Toda política mundanal. Habiendo adoptado los principios de un correcto proceder, han de reverenciar estos principios porque son de origen celestial. La obediencia a Dios os es de más valor que el oro o la plata, sujetándonos al yugo de Cristo, aprendiendo su mansedumbre y humildad. Acortaremos muchos conflictos, porque cuando el enemigo se apresure cual río sobre nosotros, el Espíritu de Dios alzará un pendón contra él. Aquellos que demuestran por sus acciones que no hacen ningún esfuerzo para distinguir entre lo sagrado y lo profano, han de saber que a menos que se arrepientan, los juicios de Dios caerán sobre ellos. Y serán 10 veces más, dice la sierva del Señor. Estos juicios podrán dilatarse, pero vendrán. Dios os pedirá y rendirá cuentas y preguntará, ¿por qué hicisteis la obra del diablo cuando debisteis haber estado haciendo una buena obra para el Maestro? El gran día del ajuste final de a cuentas, el siervo infiel se enfrentará con el resultado de su infidelidad. He estado hablando fervientemente con vosotros, dice ella, en vuestras reuniones, presentándoos la verdad tal cual es en Jesús. Pero algunos la rechazaron y se habían colocado fuera del alcance de la convicción. Ahogando la conciencia, pecaron con una gran luz y conocimiento, a tal punto que ella ya no pudo penetrar en sus corazones endurecidos. Algunos han sacrificado sus principios por tan largo tiempo que son incapaces de percibir la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Ya no se dan cuenta, ya no sienten. Los que rehúsan hacer caso de la instrucción del Señor con seguridad seguirán por un camino que descienda a la ruina. El día de la prueba y la tribulación está cerca. Que cada hombre proclame su lealtad ante los hombres y la hueste angelical. Tenemos seguridad solo cuando estamos dedicados a la verdad. Entonces el mundo sabrá dónde estamos parados en el día de la prueba y la tribulación. Si la obra que se inició en la Asociación General, miren esto, si hubiese llevado a cabo a la perfección, yo no me sentiría obligada a escribir estas palabras. Miren lo que dice aquí. Hubo oportunidad de confesar o negar el mal, y en muchos casos la negación vino para evitar las consecuencias de la confesión. A menos que haya una reforma, vendrá la calamidad sobre la casa publicadora, y el mundo sabrá por qué. Se me ha mostrado que no ha habido un retorno hacia Dios con sincero corazón. El Señor es deshonrado en nuestras instituciones que fueron establecidas en honor a Él. ¡Qué terrible! Vi ángeles del cielo retirándose con rostros apenados, y Dios ha sido burlado por vuestra dureza de corazón, que aumenta cada vez más. Conforme a su responsabilidad será el castigo de aquellos que conocen la verdad y que, sin embargo, hacen caso omiso de los mandatos de Dios. El incendio, aquí está el juicio que tenía que llegar, está escrito en la historia. El incendio de la Rehoboth Herald en Santa Elena, California, 5 de enero de 1903. A los hermanos de Battle Creek, hoy recibí una carta del pastor Daniels
concerniente a la destrucción por fuego de las oficinas de la Revue Herald. 7 de enero de 1903. Todos estamos muy entristecidos por la noticia de la terrible pérdida que ha sufrido la casa como resultado del incendio de las oficinas de la Revue Herald. Dentro del espacio de unos 1 o 2 años, de nuestras instituciones más grandes han sido destruidas por fuego. El hospital también. Las noticias de esta reciente calamidad nos ha hecho lamentar profundamente, pero fue el Señor quien permitió que nos sobrecogiera, y no debiéramos quejarnos, sino más bien aprender de ellas la lección que el Señor nos quiere enseñar. Los hombres pueden levantar edificios construidos con mayor esmero y hechos a prueba de fuego, pero en un solo toque de la mano de Dios, una sola chispa del cielo, arrasará todo refugio. Y bueno, ustedes conocen la historia triste de todo esto. Y concluyo, ¿no? Aquí, si me ha ordenado decir a nuestro pueblo, a ministros y a miembros laicos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A los primeros que el Señor se presentó fueron a los líderes, a los caudillos de Israel, dice deseado todas las gentes. Y fueron los primeros que rechazaron. Y saben una cosa peor, no solamente rechazaron los pastores, hicieron que el pueblo también rechazara a Cristo. Y eso es muy triste. La historia se está repitiendo. Que el Señor nos ayude, hermano. Es para orar, para consagrarnos, para dar testimonio y para que los que no han despertado despierten. Cada quien tomará sus decisiones, pero Cristo viene pronto. Y oremos porque la situación está bien complicada, bien difícil. ¿Algún comentario que tengan o preguntas? Bueno, cantamos un himno entonces. Por ahí le cabe la cita de hermana Elena donde dice que ya Dios no habla a través de la Asociación General. Sí, el evento de los últimos días ya no es la voz de Dios. De hecho, en la otra parte, ahí viene, pero es muy largo este material. Vamos a cantar el himno 172, El Rey que viene cerca está. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto. Nuestro hogar será la tierra nueva eterna, la muerte nunca
entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto Jesús, viene presto Jesús, a las puertas llega ya. Amén. Bueno, solamente vemos que el cumplimiento profético está muy claro. No se puede encubrir ya más. Por años han encubierto que hay infiltración y que hay nexos con Roma. Hace unas semanas atrás, no sé si ustedes vieron un video de que un hermano habla acerca de lo que George Knights dijo en Andrews, que sí hay nexos con el Vaticano. Dice. Acepta que ya hay una conexión de la Conferencia General con el Vaticano. O sea, no lo dijo un disidente, un grupo independiente, lo dijo una persona que es un decano de la universidad principal de los adventistas corporativos. Que el Señor nos ayude. Hacemos una oración, no sé si vamos a orar, los que puedan arrodillarse, y los que no, así pueden orar de pie. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por el estudio que nos confirma quiénes somos, lo que tenemos que hacer y hacia dónde vamos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser humildes, a defender tu verdad, a estar apartados de toda especie del mal, a no escuchar falsas doctrinas de nuevas luces y a ubicarnos en la plataforma de tu verdad presente. Sabemos que todas estas cosas pasarían. Quizá no estábamos tan preparados, pero ahora que las vemos, tú nos has llamado y nos has confirmado que estamos en tu verdad. Ayuda a aquellos que todavía no están dormidos y no han comprendido lo que está pasando en una corporación que se ha infiltrado y que se ha unido a Roma. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos orar por nuestros hermanos y podamos ayudarnos mutuamente, podamos crecer en tu divina gracia y proclamemos el Evangelio eterno a todo el mundo. Permite, Señor, que esa gran apostasía que cercará el mundo no llegue a ninguno de tus hijos aquí presentes. Que tengamos la claridad de tu presencia, que tengamos la pureza y la santidad. Apártanos de toda especie del mal y cada día que crezcamos en semejanza a Cristo en carácter. Rogamos tu bendición y te quedes con nosotros en esta hora, en este hogar. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.